Almohadilla título atractivo para YouTube. Bomba. Hande Erçel devastada, Kerem Bürsin confiesa nunca me casaré. El fin del amor en la serie turca que amabas. Análisis profundo y secretos revelados, Almohadilla guión para el vídeo de YouTube. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal dedicado al fascinante mundo de las series turcas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a hablar de esas noticias impactantes, esos giros inesperados y sí, también de esos desamores que nos dejan con el corazón en un puño, tanto en la vida real como en las series que tanto nos apasionan. Vamos a sumergirnos en el drama, en las declaraciones explosivas y en el fin de romances que creíamos inquebrantables. ¿Listos para un buen chismorreo? Yo sí. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y curiosidades del universo turco. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a centrarnos en esa impactante noticia que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y el corazón de muchos fans, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre el matrimonio y por supuesto cómo esto impacta, o al menos se relaciona, con la situación de Hande Erçel. Pero no nos quedaremos ahí. Exploraremos otras series donde el amor, el desamor y las decisiones drásticas de los personajes nos han dejado boquiabiertos. Ahondaremos en el impacto mediático de estas declaraciones, las reacciones de los fans y analizaremos si realmente estamos ante el fin de una era o simplemente ante una declaración personal interpretada fuera de contexto. Empecemos obviamente con el tema que encabeza este vídeo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, su amor parecía de cuento de hadas y todos, absolutamente todos, esperábamos la campanada de boda. La intensidad de su romance documentada en redes sociales y en entrevistas, alimentó la fantasía de un felices para siempre que, lamentablemente, no llegó. Sen Kalkam, una comedia romántica, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños y ambiciones, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Su relación, que inicialmente comienza como un acuerdo por un malentendido, evoluciona hasta convertirse en un amor profundo y verdadero. La serie, que pertenece al género de comedia romántica, fue un verdadero fenómeno, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Más allá de la trama, la serie exploraba temas como la ambición, la superación personal y la búsqueda de la felicidad, conectando con audiencias de todas las edades y culturas. Uno de los datos interesantes de Sen Kalkam es la gran cantidad de fans que generó en países de Latinoamérica y España. La serie se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, con miles de grupos de fans dedicados a seguir cada paso de los actores y a comentar cada episodio. La química entre Hande y Kerem era tal, que incluso los más escépticos terminaron creyendo en su amor. Se organizaron convenciones de fans, se crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja y se tradujeron escenas y entrevistas a múltiples idiomas. La Kerem Hande Feber fue un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de las telenovelas turcas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Aunque nunca se conocieron los motivos exactos de la ruptura, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Algunos medios especularon sobre la presión mediática, otros sobre la falta de tiempo para dedicarse a la relación debido a sus apretadas agendas. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans que veían en ellos el reflejo de un amor verdadero. Ahora, la noticia bomba es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, ha declarado que nunca se casará. Estas palabras han resonado con fuerza en los medios y, por supuesto, han reavivado el debate sobre su relación con Hande Erçel. ¿Es esta una indirecta? ¿Una forma de confirmar que el matrimonio nunca estuvo en sus planes? Las especulaciones están a la orden del día. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que la declaración podría estar relacionada con una visión personal sobre el matrimonio, más allá de su relación pasada. Otros, sin embargo, insisten en que la sombra de Hande Erçel aún planea sobre sus decisiones. Si bien no podemos saber con certeza qué hay detrás de estas declaraciones,
lo cierto es que han causado un gran revuelo y han puesto de manifiesto la fragilidad del amor, incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades. Y esto nos lleva a pensar en otras series turcas donde el amor no siempre triunfa, donde las decisiones difíciles y los caminos separados son una constante. ¿Será que la presión de los fans y la idealización de las relaciones en las series turcas crean expectativas irreales que terminan afectando a las relaciones en la vida real? Es una pregunta que vale la pena plantearse. Vamos a hablar ahora de otra serie que, si bien no tiene que ver directamente con Hande y Kerem, sí explora las complejidades del amor y las relaciones, Aşk Memnu. Esta serie, un drama romántico, es considerada un clásico en Turquía y ha sido adaptada en varios países. Su popularidad radica en la forma en que aborda temas tabúes como el adulterio, la ambición y la lucha por el poder. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y controversias sobre los límites del amor y la moralidad. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie explora la psicología de los personajes, sus motivaciones y sus conflictos internos, mostrando cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a la destrucción. Los actores principales de Aşk Memnu son Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. La serie, que se emitió entre 2008 y 2010, fue un rotundo éxito de audiencia y crítica, y catapultó a Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ a la fama internacional. Sus interpretaciones magistrales de los personajes principales contribuyeron al éxito de la serie, convirtiéndolos en iconos de la televisión turca. Lo que hace que Aşk Memnu sea relevante para nuestro tema de hoy es la forma en que explora la infidelidad, el deseo y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La serie nos muestra que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las pasiones pueden llevarnos por caminos oscuros y destructivos. El final, trágico y desgarrador, es una prueba de ello. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la responsabilidad en las relaciones. Un dato interesante de Aşk Memnu es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie, sin embargo, fue adaptada a la época moderna, lo que la hizo aún más atractiva para el público contemporáneo. La adaptación moderna permitió explorar los temas de la novela desde una perspectiva actual, conectando con las preocupaciones y los desafíos de la sociedad contemporánea. Cambiando un poco de registro, vamos a hablar ahora de Medcezir, otra serie turca que explora el amor en tiempos difíciles. Esta serie, un drama adolescente, está inspirada en la serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de origen humilde que se ve envuelto en un mundo de riqueza y privilegio. La serie aborda temas como la desigualdad social, la discriminación y la lucha por la superación personal. Yaman conoce a Mira Beylice, una joven adinerada y popular que está comprometida con otro hombre. Sin embargo, entre Yaman y Mira surge una atracción irresistible y ambos deberán luchar contra los obstáculos que se interponen en su camino para estar juntos. La serie explora la complejidad de las relaciones interpersonales, la importancia de la amistad y el valor de la familia. Los actores principales de Medcezir son Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. La serie, que se emitió entre 2013 y 2015, fue un éxito de audiencia y catapultó a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya a la fama. Sus interpretaciones convincentes de los personajes principales resonaron con el público joven, convirtiéndolos en ídolos adolescentes. Medcezir es relevante para nuestro tema porque nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las diferencias sociales y económicas pueden ser un obstáculo difícil de superar. La serie también explora temas como la lealtad, la amistad y la lucha por los sueños. Nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a superar los obstáculos y a alcanzar nuestros sueños. Un dato interesante de Medcezir es que la banda sonora de la serie, que incluye canciones de artistas turcos populares, fue un gran éxito de ventas. Las canciones de la serie se convirtieron en verdaderos himnos para los fans y ayudaron a consolidar el éxito de la serie. La banda sonora se convirtió en un elemento esencial de la serie, creando una atmósfera emotiva y conectando con el público a un nivel más profundo. Ahora hablemos de una serie que nos muestra el lado oscuro del amor y las consecuencias de la obsesión, Fi. Esta serie, un drama psicológico, es una adaptación de la trilogía de novelas homónima de Azra Cohen.
Su estilo visualmente impactante y su trama intrigante la convirtieron en una de las series más comentadas del momento. Fi cuenta la historia de Kam Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru Durulai, una joven bailarina. Kam Mañay utiliza su poder e influencia para manipular la vida de Duru y acercarse a ella, sin importarle las consecuencias de sus actos. La serie explora temas como la manipulación psicológica, el control y la pérdida de la identidad. Los actores principales de Fi son Serine Isarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak. La serie, que se estrenó en 2017, fue un éxito de crítica y público, y generó un gran debate sobre temas como la manipulación, el consentimiento y la responsabilidad. La serie desafió al público a reflexionar sobre los límites del poder y la importancia del consentimiento en las relaciones. Lo que hace que Fi sea relevante para nuestro tema es la forma en que explora los límites del amor y la obsesión. La serie nos muestra que el amor, cuando se convierte en obsesión, puede ser peligroso y destructivo, tanto para la persona que lo siente como para la persona que lo recibe. La serie también nos invita a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que es importante establecer límites saludables en nuestras relaciones y proteger nuestra autonomía. Un dato interesante de Fi es que la serie fue producida por una plataforma de streaming turca llamada PUTV. La serie fue una de las primeras producciones originales de PUTV y ayudó a consolidar la plataforma como una alternativa a la televisión tradicional. Fi marcó un hito en la producción de series turcas, demostrando que era posible crear contenido de alta calidad para plataformas de streaming. Finalmente vamos a hablar de una serie que nos muestra que el amor puede resurgir de las cenizas y que a veces, segundas oportunidades son posibles, Erkencikus. Esta serie, una comedia romántica, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. La serie celebra el espíritu libre, la creatividad y la importancia de seguir los sueños. Sanem conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, y ambos se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo rivalidades profesionales, secretos del pasado y malentendidos. La serie explora la importancia de la comunicación, la confianza y el perdón en una relación. Los actores principales de Erkencikus son Demet Özdemir y Can Yaman. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un éxito de audiencia y catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Su química en pantalla y sus personalidades carismáticas los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Erkencikus es relevante para nuestro tema porque nos muestra que el amor puede superar las dificultades y que, incluso después de separaciones dolorosas, es posible encontrar la felicidad. La serie también celebra la importancia de la comunicación, la confianza y el perdón en una relación. Nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos. Un dato interesante de Erkencikus es que la serie fue filmada en gran parte en Estambul, Turquía, lo que le dio un toque auténtico y vibrante. Los paisajes y la cultura turca se integraron de manera natural en la historia, lo que contribuyó a su éxito internacional. La serie se convirtió en una embajadora de la cultura turca, mostrando al mundo la belleza de sus paisajes, su rica historia y su gente cálida y acogedora. En resumen, hemos explorado hoy algunas series turcas que nos muestran diferentes facetas del amor, desde la pasión arrolladora hasta la obsesión destructiva, pasando por la esperanza de segundas oportunidades. Y por supuesto hemos hablado de las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin, que han puesto de manifiesto la fragilidad del amor incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades. Analizamos cómo la presión mediática, las expectativas de los fans y la idealización de las relaciones pueden afectar a las parejas en la vida real. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Me encanta leer sus opiniones. Además, ¿creen que las redes sociales influyen en las relaciones de las celebridades? ¿Estamos demasiado obsesionados con sus vidas privadas? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.